Egunon, queridos patitos. Un día como hoy, pero el 10 de agosto de 1983, el Tribunal Constitucional Español consideró que la LOAPA, la Ley Orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico, ni es orgánica ni armonizadora, por lo que le confiere un rango inferior al de los estatutos de autonomía. Y no solo eso, sino que suprime 7 artículos y modifica otros tantos, otros 7. La sentencia, dictada a instancias del recurso presentado por los gobiernos catalán y vasco, entre otros, significa un revés para el entonces gobierno socialista, a pesar de que técnicamente, y esto es historia y memoria, la LOAPA se empieza a gestar en el último año de mandato de el señor Leopoldo Calvo Sotelo. Técnicamente, al comienzo de su mandato, que se duró 2 años, entre el año 81 y el año 82, en verano del año 81, en un pacto que hicieron UCD y el Partido Socialista. Y en parte tiene que ver con el hecho de una especie de derrota en la victoria, o victoria en la derrota, depende del punto de vista, del 23F. La LOAPA está vinculada íntimamente al 23F en tanto en cuanto buena parte de aquellos que quisieron dar el golpe de timón, en palabras del señor Tarradellas, al sistema, veían como la proliferación de los organismos, a pesar de que el señor Bono dijo aquello de cuando le preguntaron los militares, pero esto que dais a los vascos y a los catalanes, ¿esto lo van a tener los demás? Sí, sí, lo vamos a tener los demás, tranquilos, tranquilos. Esto no es solamente para vascos y catalanes. Por lo tanto, si lo tenía todo el mundo, no era visto en parte como separatismo. Ciertamente hubo los elementos de las preautonomías. Evidentemente no estaba en la Constitución porque la Constitución se hace después. Pero sí había un marco referencial a través del Estado integral de la Constitución de la Segunda República que daba la disponibilidad de establecer autonomías. No obligaba a que todo el territorio del Estado fuera autonomías. Lo mismo que tampoco la Constitución de 1978 obliga a que todo el territorio del Estado sea en autonomías. Es un grave error, porque eso luego se pacta en esos dos acuerdos de interpretación constitucional, como es el acuerdo de 1981 y de 1992-93, el primero entre UCD y el Partido Socialista y el segundo entre el PP y el Partido Socialista. Estos últimos ya en el gobierno. Por lo tanto, esa idea de hacer autonomías venía derivada de la evolución del sentimiento nacional reivindicativo de los vascos y de los catalanes. Y a veces, en menor medida, de los gallegos, a pesar de que antes de la guerra pudieron plebiscitar un estatuto precisamente el día antes del llamado alzamiento. Alzamiento nacional. Golpe de Estado que deriva en guerra civil tras su fallo. Un golpe de Estado, el del 18 de julio del 36, que está muy vinculado a la tradición española del siglo XIX de aquellas asonadas militares que solamente con decirla o con hacer un acto de fuerza cambiaban la composición del lugar, sobre todo cuando no había un elemento democrático que cambiar y había el elemento cesantía que no solamente servía para los trabajadores públicos, sino también para todo rango de servidor público, desde el presidente del gobierno, en otros lares llamado primer ministro, los ministros del gabinete, y de ahí para abajo hasta el último ujier, el que abría la puerta en el ministerio. Por tanto, en los años 1832-33 se tiene a pensar la idea que lo germinaría en la idea de los funcionarios, los cuerpos especiales de la administración, para dar de estabilidad a esa idea de que cuando cambiaba el gobierno en el siglo XIX, cambiaba todo el personal, por lo tanto no quedaba nadie de los de antes, como haciendo referencia a la canción de 1990 de Celtas Cortos.
Creo que era de Zetas Cortos. Bueno, no pasa nada. A mí no se me puede tachar de fan de la música. Y por tanto, en el siglo XX, por lo tanto, había esa evolución y la disposición transitoria segunda de la Constitución española. Se habla de la recuperación de los regímenes privativos de los territorios que hubieran plebiscitado un estatuto en la Segunda República. Por eso, la vía lenta y rápida, cosa que romperá con el 28 de febrero de 1980, algo en lo que nadie se ha querido meter, como es la resolución a través de una ley orgánica, la de referéndum y la del Tribunal Constitucional, que retroactivamente varía los resultados de Jaén y Almería del 28 de febrero de 1980 en Andalucía, cuando seguramente hubieran tenido que hacer 2 o 3 comunidades autónomas, tal vez una sin Jaén y Almería, que dijeron que no a una autonomía andaluza de primera. Eso habría sido complicado de manejar, y lo más fácil fue exponer al sistema a una ruptura controlada y manipulada a través de las leyes orgánicas de 1980 de después para hacer una reinterpretación, y por lo tanto ahí no solamente se rompe con el elemento de seguridad jurídica para dar cierta satisfacción al Partido Socialista y a Andalucía, sino también se abre la puerta al café para todos y que todo el territorio del Estado se convierta en comunidades autónomas, lo cual ciertamente a vascos y a catalanes no les molesta, porque en la manifestación del 4 de diciembre de 1977, o era de 1976, la tercera ciudad con mayor número de manifestantes a favor de la autonomía andaluza fue Barcelona. Pero la autonomía andaluza surge en buena medida como reacción anticatalana, lo cual ciertamente no es muy edificante, no es muy saludable. Y con ese marco general en donde se tiene la memoria de la situación de la Segunda República, se acuerda de Santoña, que tenemos un conversatorio para todo aquel que quiera ir a Santoña, históricamente hablando, de el 24-26 de agosto de 1937. Tenemos un conversatorio con el señor Aitor Miñambres, muy expresivo y muy interesante. Pero la gente se olvida de la destrucción del gobierno regional aragonés, que controlaba la mitad del territorio porque la otra mitad la administraban los fascistas, la destrucción a través de una especie de 155 al Consejo Interregional de Aragón. Se olvidan de la gestión del Consejo Interterritorial de León y Asturias, con la declaración de independencia de octubre de 1937 y luego la salida de Belarmino Tomás por submarino desde el puerto del Musel. Todos estos elementos se ocultan en la memoria colectiva porque ciertamente hubo más territorios que intentaron constituir hecho autonómico en la Segunda República, a pesar de que no llegaron a cristalizar lo que sí se logró con vascos, catalanes y un poquito gallegos, en el hecho de poder plebiscitar ese estatuto, cosa que sí hicieron vascos, catalanes y gallegos, y por eso se habla de nacionalidades históricas, no por la historia en general, que todo el mundo tiene historia, sino por el hecho de haber reivindicado en la historia su hecho de autogobierno. Y por eso en el artículo 2 habla de nacionalidades y regiones, y nacionalidades serían 4, que son las que plebiscitaron su estatuto en los años después de la transición, como son vascos, catalanes, gallegos, andaluces, y luego estarían las 13 regiones, a pesar de que dentro de las regiones, en su estatuto, en los primeros artículos o en el preámbulo, se reivindican también como elementos de historia, pero no historia de reivindicación de la autonomía, sino en función
de tener una historia rica y prolija, cosa que todos tienen, a pesar de que la región de Murcia se intitule región, pero también tiene su historia, hasta el punto de que en Egipto hay una gloriosa mezquita que está construida por los fondos de un maometano que fue en dirección hacia la Meca y allí hizo un gran desembolso para tener su propia prestancia en la idea precisamente muy abrahámica de el purgar cualquier posible pecado con las donaciones y todo esto. Pero esto, para la gente del libro, los estudiosos, queda muy bien, de la Torá, del Corán y la Biblia. Ciertamente, ahí tenemos. Otros hicieron un gasto en la zona de Egipto en algún que otro siglo, en donde llevaron tanto oro que generaron un problema económico brutal, pero eso sería otra historia. En 1983, por lo tanto, después de todo el tiempo en el que estaba plebiscitado en el Constitucional el hecho de llevarlo, la LOAPA, como un intento precisamente surgido de 1981 del 23F, porque uno de los ingredientes que confluyen en el golpe de timón es decir, toda esta gente, toda esta gente se le ha ido la pinza. Se le ha ido la pinza porque tenemos un Estado que antes era unitario, que adolecía de separación, no ya de poderes, sino separación territorial, porque había una administración muy centralizada en Madrid y no se gastaba en provincias, salvo en los planes aquellos de desarrollo, y en buena medida indujo a ciertos lugares a ir a la capital de comarca y luego a ir a la capital de provincia, a la capital de la región, y luego de ahí a Madrid. O ir movimientos migratorios de algunos territorios a Extremadura, Andalucía, a Cataluña, al País Vasco, por el tema industrial. Olvidando conceptos como maqueto, que en realidad viene de época mucho más pretérita para ir los del Maco, que decían en Cantabria, en Asturias, desde Castilla a estos territorios, con lo cual se mezcla un poco todo con el odio atávico al llamado separatismo, sin entrar en las causas, en las raíces que, como diría mi amigo Ullate Favo en su libro Españoles que no pudieron serlo, con el caso americano a comienzos del siglo XIX, la destrucción de su hecho diferencial de autogobierno a través de la Constitución de Cádiz, antiforal y anti-española, pues ciertamente desanexionó mentalmente a muchos americanos la idea nueva, jacobina, centralista, afrancesada, curiosamente lucha con el francés, de la idea de la unicidad del Estado. Y esa uniformización jacobina, centralista, que comienza no en Cádiz, pero constitucionalmente sí en Cádiz, es la que luego evolucionará a lo largo del siglo XIX, generando exclusiones también en vascos y catalanes. Sobre todo en vascos, que habían mantenido el hecho diferencial foral como elemento privativo en las cuatro hermanas forales, actualmente encarnadas en la disposición adicional primera de la Constitución, que respeta y ampara los derechos históricos, y luego el Constitucional, en los años 80, remarcará que esos territorios históricos son los territorios forales de Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Y la disposición derogatoria segunda, que la Constitución española de 1978 afirma que las leyes abolitorias, precisamente surgidas de ese centralismo jacobino, de tratar de una ley, una administración, un solo rey, un solo país, una sola nación, se hicieron en 1839 y en 1876. Ciertamente en 1937 se culmina con la abolición de los fueros en su faceta económica, en el concierto económico, para Vizcaya y Guipúzcoa, porque mayoritariamente se mantuvieron dentro de la legalidad, como hizo el Partido Nacionalista Vasco en la declaración del 19 de julio, publicada el 19 de julio de 1936. Entre la ciudadanía y la barbarie, entre la república y el fascismo, siempre del lado de la ciudadanía y de la legalidad y de la libertad. Siempre ha sido así. Y eso
hizo que el PNV fuera por segunda vez ilegalizado, hubo que salir al exilio un gran número de gente, por lo tanto eso fue doloroso para el País Vasco y eso no se podía olvidar. Y por eso se impulsa en 1979 el Estatuto de Guernica y en 1980 se encara la negociación para la recuperación del concierto para Vizcaya y Guipúzcoa, culminada el 30 de diciembre del año 1980 con esa situación del concierto que entra en vigor el 1 de julio del año 1981. Pero ya para entonces, esa situación había germinado no solamente el hecho terrorista de que mataran gente y aparentemente no se pudiera hacer nada, cosa que otros han sufrido y tampoco pudieron hacer mucho, como el caso del IRA en Irlanda, costó bastante la erradicación del IRA, con sus conatos posteriores que siguen estando por ahí presentes, lo mismo que ciertos paramilitares, sobre todo con el Brexit. Con el Brexit hay mucha más presencia paramilitar, pero esa sería otra historia. Por supuesto, la Baden-Meinhof, las Brigadas Rojas. Estos elementos terroristas cuesta, sobre todo cuando hay dinero extranjero de por medio. Dinero, financiación, armas. Adolfo Suárez lo dijo, que no sabía si le financiaba a ETA en rublos o en dólares. Es una insinuación que dijo el duque de Suárez en su momento. Por lo tanto, ciertamente ahí confluían muchas circunstancias que debían de canalizarse de alguna manera. Pero ahí estuvieron leales a la ordenación jurídica. ¿Quién? Vascos y catalanes. Llevando esa basura de ley, Loapa, que trataba de volver a meter el dentífrico en la pasta de dientes, en el tubo, pues eso ya no era posible. Pero este elemento debe de llevarnos a una reflexión, que es el hecho de que intentaron modificar los estatutos y el estado de autonomías a través de esta ley orgánica, que ni era orgánica ni armonizadora, era una filfa, en lo formal y en lo de fondo. La gente debe de quedarse con las dos cosas, con lo formal y lo de fondo. Que el Estado español a veces ejerce lo formal como una chapuza, y ahí vemos la participación postrera del señor Rubalcaba en la abdicación del señor Juan Carlos de Borbón y Borbón en 2014, con una ley de urgencia para tratar de cubrir lo que todavía no estaba establecido, si en el caso de que hubiera una abdicación, cosa que fue forzada por el asunto de Botsuana, como todo el mundo conoce. Y ciertamente el de fondo, que luego se ha sustanciado en leyes de base que han tratado de coartar la autonomía formal y real de los estatutos de autonomía y de las comunidades autónomas, y debe llevarnos al hecho de que, más allá de un reconocimiento formal en el ámbito del Estado español, ya sea en una ley orgánica como es la 3/1979 de Estatuto de Autonomía o la LORAFNA de 1982 para el caso de Navarra, más allá del reconocimiento formal de competencias, estas deben defenderse en el día a día, porque si no hay un cierto recorte práctico a través no solamente de leyes de bases, sino intento que luego ciertos partidos aprovecharán para tratar de hacer política en Madrid, como Euskal Herria Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña, en donde no jugarán sino en base a la contradicción primaria y secundaria del marxismo-leninismo, cosa que debería de conocer todo el mundo. Y no sé si tiene un vídeo específico en el canal, yo creo que sí, y por tanto no entraremos ahí, sino en el hecho de que debe haber alguien que vele por hechos, derechos en la práctica, porque no son derechos etéreos en la icurriña, sino en el hecho de que, y esto lo ha dicho el Partido Nacionalista Vasco en las últimas elecciones generales, cuando se habla de revalorización de las pensiones debe de irse al año 2018, en el momento en el que se acabó con el índice de imputación que se inventó la señora Báñez y el señor Rajoy, y la subida del tipo de pensión de viudedad del 52 al 60%, y el elemento adecuación al IPC
tres elementos, que fue el Grupo Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, quien se lo arrancó en Moncloa a Cristóbal Montoro y a Mariano Rajoy, Antonio Ortúzar y Aitor Esteban. Y por tanto, esto refleja el hecho de que tiene que haber un partido, el Partido Nacionalista Vasco, el mismo que estaba en el gobierno vasco y en el Parlamento vasco, para llevar esa loapa al constitucional y la fortuna de tener un constitucional receptivo a los principios, cosa que actualmente parece no existir, porque han asumido tesis, por ejemplo, sobre el euskera de Vox, y por no hablar de elementos respecto a la sentencia del Tribunal Supremo de 2004 de 9 de septiembre, que eso sería harina de otro costal porque está tratado en la lista de reproducción sobre el concierto económico, que hay una y tiene decenas de vídeos para explicar el modelo de concierto en su integridad, en la historia y en lo técnico. Por tanto, es necesario ese grupo vasco en Madrid para en el día a día, porque más allá de las grandes palabras que a veces están salvaguardadas y a veces se puede llegar a algún acuerdo en algún momento puntual, la vida no es una foto fija. La vida es un fluir, como un río, en donde los meandros pueden llevar a lugares insospechados y hay que tener vigilancia para que aquellos que tienen querencia para esas pulsiones recentralizadoras, esas pulsiones armonizadoras, esas pulsiones contrarias al hecho nacional vasco y en su caso catalán o gallego, pues ciertamente ahí tenemos una necesidad objetiva de estar presentes y de hacer frente a esas situaciones. Y por eso es muy importante la existencia de un partido nacionalista vasco, de un grupo vasco en el Congreso, y por eso era importante votar Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, el 23 de julio, con memoria en este día de agosto. Ojo, para aquellos que se quejan de hoy es que hay que trabajar el 23 de julio. El 10 de agosto de 1983 es el día en el que se le ocurrió al Tribunal Constitucional Español decir que aquello era una filfa, que no era una ley orgánica, que no era una ley armonizadora, que no era sino una mierda, y lo hizo en agosto para que tratar de colar el asunto en un momento de vacaciones para el pueblo español y que tuviera tal vez menor impacto. Quizá, evidentemente ahora, en estos años, 40 años después, han pasado 40 años y algunos siguen en aquel esquema y debemos de seguir poniendo pie en pared, de decir, esto es lo nuestro, esta es nuestra nación, este es nuestro país, este es nuestro autogobierno, este es nuestro sistema jurídico y lo vamos a defender, pero no en etéreo, sino porque está reflejado en el lema de los infanzones tobanos, patria libre de ciudadanos libres. Y para defender a esos ciudadanos y sus derechos, la competencia de trabajar para ellos está recogida en el estatuto para nuestras instituciones, para trabajar en exclusiva en su favor, lo mismo que no aceptarían que desde París o desde Lisboa leyes muy progresistas que a Macron o Costa les pudiera parecer publicar tuvieran afectación en cualquier territorio, ya sea íntegro o parte del Estado español, sin pasar por Congreso y Senado. Seguro que ni Bildu, ni el PSOE, ni Sumar aceptarían una ley súper progresista venida de París o de Lisboa con afectación al territorio español. Y por tanto, debemos defender lo nuestro, lo mismo que haría Sumar o Podemos o el PSOE en estos casos. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti gilpien.